por segunda vez durante todo su proceso, Keiko Fujimori abandonará el penal anexo Mujeres de Chorrillos luego de que la Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva por 15 meses. Así lo comunicó su abogada Juliana Loza en su cuenta de Twitter. Acabamos de ser notificadas de que el Poder Judicial ha revocado prisión preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia. Según la resolución, el Poder Judicial consideró que no existían pruebas suficientes para justificar el uso de la medida restrictiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular. No existe peligro de fuga ni de obstrucción al proceso, pero sí se señala que los delitos por los cuales está siendo investigada son graves y que el proceso debe continuar regularmente. Pese a que por redes sociales se generó una campaña para liberar a Fujimori durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19 ante el temor de un posible contagio, el documento no hace mención explícitamente a la pandemia como una de las razones de la modificación de su sanción. En ninguna de las páginas se hace mención al mortal virus, aunque sí existe una alusión indirecta al sostener que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los sistemas penitenciarios que incluya la reevaluación de los casos de prisión preventiva. De este modo, se pone fin al largo camino que la defensa de la ex candidata presidencial emprendió durante enero de este año para que la hija de Alberto Fujimori continúe su proceso sin la necesidad de estar en la cárcel. Recordemos que a inicios del 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday impuso 15 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular por considerar que los argumentos del equipo fiscal encabezado por José Domingo Pérez eran válidos para este nuevo pedido. Tras una serie de problemas administrativos, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Juliana Loza, aunque debido a la cuarentena obligatoria por el COVID-19, este no pudo ser programado en el plazo establecido y tuvo que ser aplazado hasta una sesión virtual en donde la abogada Loza expuso los motivos para revocar dicha medida. Tras el anuncio de que podrá salir en libertad, Keiko Fujimori tendrá que pagar una garantía económica de 70.000 soles dentro de los próximos 5 días para que pueda ser trasladada a su domicilio. Como parte de la modificación de su sanción a comparecencia restringida, tendrá que acercarse cada 30 días a la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital. Además, que no podrá salir de Lima ni variar su domicilio sin previa notificación y autorización del juzgado. Tampoco deberá tener comunicación con otros imputados o testigos incluidos en el caso. La Secretaría Nacional de Fuerza Popular saludó la liberación de su lideresa y pidió al Poder Judicial tener ese mismo criterio para el resto del proceso que se le investiga. Recordemos que a Fujimori se le acusa de recibir dinero ilícito de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y 2016. Esta es la segunda ocasión en donde abandona el penal. La primera fue a fines del año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional revocó la primera orden de prisión preventiva impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho. Hasta el cierre de esta nota, no existía pronunciamiento del equipo especial Lavajato, coordinado por el fiscal Rafael Vela. Hace unos minutos acabamos de ser notificados oficialmente por el Poder Judicial de la resolución que dispone la revocatoria de la prisión preventiva de Keiko y reformándola han impuesto comparecencia con restricciones. Nosotros saludamos esta decisión de la sala. Para nosotros ha sido un trámite sumamente largo. Hemos tenido que esperar más de 3 meses para que haya un pronunciamiento por la libertad de Keiko y en verdad la familia está bastante tranquila, bastante agradecida, sobre todo las niñas. Para nosotros este es un gran paso, sobre todo en las actuales circunstancias. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de los trámites, vamos a seguir en esa línea. De hecho, bueno, mañana es feriado, esperemos cumplir post feriado los trámites correspondientes, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, sobre todo atendiendo a que tengan en cuenta ustedes que Keiko está dentro del grupo vulnerable del COVID, ¿no? Entonces vamos a tener todos los protocolos y medidas de seguridad en resguardo de ella y también de los agentes penitenciarios que vayan a tener que ejecutar la medida. Bueno, nosotros alegamos sobre todo la inexistencia de los peligros procesales, que esta era una decisión inconstitucional porque ya más allá había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los mismos puntos y que no se habían valorado correctamente los elementos de convicción y sobre todo el principio de proporcionalidad de la medida, ¿no? Son argumentos que nosotros hemos defendido desde un inicio y bueno, más allá de esta larga espera y de todo lo que Keiko ha padecido, porque tengan en cuenta que ella ha llevado casi 16 meses de prisión preventiva en estos 2 periodos que se le ha privado de su libertad, ¿no?
Nosotros vamos a cumplir todo. De hecho, lo más importante es que Keiko haya recuperado su libertad. Creo que es el motivo central para la familia, y ha prevalecido el derecho, ha prevalecido las razones por la libertad, los argumentos que siempre hemos defendido. Eso es lo más importante para nosotros. No he hablado con Keiko, de hecho 10 o 15 minutos antes de que me notificaran había hablado con ella. Ruego que me llame para poderle informar y darle esta grata noticia. Y en esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. En consecuencia, señores periodistas, quiero solicitarle a la Oficialía del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto del retiro del 25% de los fondos de AFP. Finalmente, el Congreso logró su objetivo. La mañana del jueves, el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, en una conferencia de prensa, promulgó la ley que permite a los aportantes retirar hasta un 25% del total de sus fondos privados de pensiones. Esto debido a que el Ejecutivo no se pronunció legalmente sobre la normativa. El presidente Martín Vizcarra tenía plazo hasta ayer, miércoles 29 de abril, para observar la ley aprobada en el Legislativo y que ésta vuelva a comisiones respectivas para una reformulación. Al no presentar objeción ni tampoco respaldarla, la Constitución Política faculta al Congreso para promulgar la ley y sea publicada en el Diario Oficial del Peruano el día de mañana. Junto con los miembros de la mesa directiva del Parlamento, también estuvieron presentes los voceros de 4 grupos políticos: María Teresa Céspedes del FREPAP, Daniel Urresti de Podemos Perú, Lenin Checo del Frente Amplio y Carmen Omonte de Alianza para el Progreso, quien justamente es la autora original del proyecto y que tuvo un gran respaldo en sus colegas. Esta normativa permitirá a los afiliados retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones. La entrega de la cantidad monetaria está de acuerdo a una escala sobre el total de aportes que tengan actualmente. Por ejemplo, si usted cuenta con 4.300 soles, lo que equivale a una UIT en su fondo, podrá retirar la totalidad del mismo. En cambio, si su fondo supera los 51.600 soles, se podrá retirar hasta 12.900 soles, lo que equivale a 3 UIT. El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, pidió a las aseguradoras brindar las facilidades para que la devolución de los montos sea inmediata y acorde a los plazos establecidos en la nueva normativa. En esa misma línea, el primer vicepresidente, Luis Valdés, invocó a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, brindar las facilidades para la aplicación de la ley. Sin embargo, tal como manifestó el presidente Martín Vizcarra en su conferencia de prensa, el Ejecutivo no está de acuerdo con la totalidad de la norma aprobada. Pese a que cuestionó el contexto y los detalles incluidos en el proyecto, el jefe de Estado no observó la ley. En cambio, ordenó un decreto supremo para que todos los afiliados puedan retirar hasta 3.000 soles de sus fondos y también envió un proyecto de ley para reestructurar el fondo de pensiones, la misma que será debatida posteriormente por el Congreso. Al respecto, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, indicó que se creará una comisión especial para analizar la propuesta, puesto que diversos congresistas presentaron proyectos similares. Descartó cualquier confrontación con el Ejecutivo y aclaró que el decreto supremo para retirar hasta 3.000 soles no está promulgado hasta el momento, por lo que no puede existir contradicción entre ambas normas. La expectativa queda al aire si el presidente Vizcarra se pronunciará al respecto o buscará alguna alternativa para conciliar con el Parlamento. Una promulgación que podría traer mayores problemáticas en plena pandemia por el COVID-19. La autógrafa firmada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ya fue dejada en mesa de partes de Palacio de Gobierno para que pueda ser publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Porque hemos logrado solamente el primer paso. El segundo paso es que se apruebe la ley que ya hemos presentado para que todos aquellos aportantes o todos aquellos afiliados que han dejado de aportar hace 3 años puedan retirar el 100% de lo que tienen. Esa ley ya ha sido presentada.
y esperamos que se pueda aprobar en los próximos meses. Con eso cumpliremos totalmente el ofrecimiento de Podemos Perú. Esa fue nuestra bandera, los primeros que pedimos esto. Y para nosotros es un orgullo que se haya logrado. He ingresado yo en total 9 proyectos de ley referentes a seguridad ciudadana que van a revolucionar totalmente el actual marco legal con que se cuenta para luchar contra la delincuencia. Recuerden que una vez que se termine la cuarentena hay 4 cosas que van a multiplicarse. La primera, el número de infectados. Segundo, el número de muertos por coronavirus. Tercero, la prostitución clandestina. Y cuarto, los robos agravados. Si antes robaba un delincuente 3 celulares por día, pues ahora van a querer robar 6. Entonces es muy importante que el marco legal se cambie y yo ya he presentado los 8 proyectos de ley que van a permitir esto y tengo la confianza de que se le va a dar la prioridad para poder aprobarlos cuanto antes. La ley dice claramente que una vez firmado, ya se acaba de firmar, se publica en el peruano, la CBS, la superintendencia, tiene 15 días para establecer el mecanismo de retiro. Después de pasar los 15 días, se debe comenzar a pagar la primera parte del 25% y a los 30 días la segunda parte del 25%. Eso de los 5.000 soles es decreto de urgencia. El gobierno central puede emitirlo y no es excluyente con el 25%. O sea, se juntarían los dos. Por lo tanto, yo opino que el gobierno no lo va a publicar. Y yo me solidarizo con el presidente de la República, que en estos momentos es comprensible que él tenga que decir eso. Él está secuestrado, está chantajeado por las AFPs en este momento. Las AFP funcionan de una manera gangsteril. Amenazan al gobierno con los bonos que están circulando, ¿me entienden? Amenazan contra el dinero del extranjero, comprar los bonos, hacerle la vida imposible. Pero no se lo vamos a permitir. Nosotros la próxima semana estamos presentando un nuevo proyecto de ley que va a impedir eso. Además del que ya hemos presentado, y ojo, esta es una de las banderas de Podemos Perú, que hemos logrado que todas las bancadas de las 9 o 8 se sumen, es importante. Eso dice mucho de este Congreso. Pero no vamos a descansar hasta cumplir totalmente lo que hemos ofrecido. El proyecto de ley que hemos presentado y que se va a discutir dice que todo aquel afiliado que dejó de aportar hace 3 años tiene el derecho a retirar el 100% de su aporte. Así que ese proyecto de ley esperamos que se apruebe en los próximos meses. Nosotros, como Ejecutivo, tenemos una posición clara. Creemos que sí se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que con su esfuerzo han ido alimentando este fondo, pero de manera responsable para atender la crisis por la cual estamos viviendo. Sacamos un decreto de urgencia donde devolvíamos hasta 2.000 soles, primero a los que ya habían dejado de tener trabajo, porque hay aportantes que todavía tienen trabajo, entonces ellos podían paliar esta situación de emergencia. Pero hay personas que ya habían dejado de tener trabajo, pero tenían su aporte. Permítele sacar 2.000 soles para que pueda vivir este momento. Luego, un segundo esfuerzo hicimos para que se permita retirar hasta 2.000 soles de los que siguen trabajando, pero que ganan hasta 2.400 soles. Entonces, nos parece que con eso atendimos a cerca de 4 millones de aportantes que eran los que realmente requerían. A ellos dijimos, puedes retirar hasta 2.000 soles. Eso representaba cerca de 8.000 millones de soles que se ha permitido que salga. Entonces, ese es el momento. Ayer también se debatió acá y está
aprobado un decreto de urgencia para permitir retirar a todos hasta 3.000 soles más. 1.000 en mayo, 1.000 en junio y 1.000 en julio, con lo cual tendríamos hasta 5.000 soles de capacidad de retiro de todos, ¿no? Que es lo que creemos nosotros que responsablemente le estamos dando a los trabajadores que han aportado la posibilidad de tener recursos para salvar esta crisis. Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la solución para este problema? La solución, y lo hemos dicho, no es seguir dando más y más y más dinero, porque lo dejamos sin fondo. Y finalmente, si un trabajador que con tanto esfuerzo fue aportando de su sueldo para su jubilación y después ya no le queda nada, ¿de qué fondo de pensión hablamos? Entonces hay que pensar cuánto le puedo dar para que atienda sus necesidades ahora, pero también cómo podemos asegurar que después, cuando lo necesite, tenga fondo y no se lo haya gastado durante una etapa temprana de su proceso del tiempo que labora. Entonces, nosotros, como hemos dicho, creemos que podemos hacer un esfuerzo adicional para permitir 3.000 soles más, que llegue hasta 5.000 soles como máximo. Eso difiere con la propuesta del Congreso de la República, que permite sacar hasta una cantidad cercana a los 12.900 soles, 12.900 soles. Nosotros creemos que eso permitiría que quizás puedas tener el dinero ahorita y quizás lo vas a usar de manera adecuada, pero de acá a unos años, cuando lo requieras, un fondo de pensión, ya no lo tienes. Y en ese momento ya no va a haber quien asista a esa persona cuando ya no tenga pensiones. Entonces, nosotros pensamos que sí hay que atenderlo, pero no a ese nivel. Por eso no estamos de acuerdo con la medida exacta. Estamos de acuerdo con la voluntad del Congreso de querer encontrar una forma de dar liquidez, pero creemos que el monto que está establecido no es el que se justifique ni que tenga el sustento correspondiente. Es por eso que hemos recibido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas un análisis técnico muy profesional donde plantea su discrepancia con esta norma del Congreso de la República, ¿no? Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que la discusión debe ser mucho más profunda que hacer un cálculo si al aportante del FP le devolvemos 5.000 o le devolvemos 12.000. ¿No? Nosotros sustentamos los 5.000. No, 12.000. Pensamos que eso es irresponsable porque lo dejamos desprotegido al trabajador. Y hay que pensar en el trabajador ahora, pero también hay que pensar en el trabajador mañana y pasado mañana. Eso es lo que hay que pensar. Pero independientemente, ¿quién da más? Que eso no debe ser el fondo del problema, debe ser, ¿funciona o no funciona el fondo privado de pensiones? Y eso lo hemos dicho, que amerita una reforma integral del sistema de pensiones. Y entonces, vayamos al fondo del asunto, señores congresistas, vayamos al fondo del asunto. Hoy estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley que ha sido aprobado ayer por el Consejo de Ministros dirigido al presidente Manuel Merino, donde presentamos un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones. Y nos damos plazo para lograrlo máximo de 6 meses. Quizás, si no estaríamos en una etapa de crisis, si no estaríamos en una etapa de COVID, podríamos hacerlo hasta en 3 meses, pero hemos dicho que siempre tenemos que ser responsables. Entonces, dado la coyuntura que estamos, nos estamos poniendo un plazo máximo de 180 días, para que a través de una comisión mixta, donde 3 miembros del Congreso de la República, un miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, un miembro de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, un miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, 3 miembros del Congreso de la República,
junto con 3 miembros del Ejecutivo, que sería un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Trabajo y un representante de la Oficina de Normalización Previsional, de la ONP. 3 miembros de cada uno, más 2 organismos autónomos, la Superintendencia de Banca y el Banco Central de Reserva. Yo pienso que con la voluntad política que tenemos nosotros como Ejecutivo y con la voluntad política que seguro la tiene el Congreso de la República, en los 180 días podemos tener un proyecto de reforma que es lo que realmente requiere, no una discusión quién da más plata de los aportes en función de una coyuntura particular. Vayamos al tema de fondo. Reformemos el sistema de pensiones, el privado y el público. Tenemos 3 sistemas de pensiones. Tenemos las AFPs, tenemos la ONP y tenemos Pensión 65. Cada uno por su lado, cada quien con su análisis. Oye, los peruanos no podemos integrar todo en un mecanismo que ya lo hemos trabajado y estudiado y estamos dispuestos a sustentarlo con el Congreso de la República. Veamos el tema de fondo, no evitemos el análisis profundo de esta compleja situación. Estamos dispuestos a trabajarlo. Inmediatamente se aprueba este proyecto de ley que estamos presentando, nos ponemos a disposición del Congreso de la República, pero principalmente de toda la ciudadanía del Perú, para poder discutir este problema y darle una solución en beneficio de todos los peruanos y peruanas. En el día 46 del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Salud confirmó 36.976 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 318.252 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. La cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 1.051, notificándose 108 decesos más con respecto al día anterior. Las regiones más afectadas por la expansión del virus son Lima, que presenta la mayor cantidad con 23.561 casos confirmados, le sigue el Callao con 3.219, Lambayeque con 2.176, Piura con 1.207 y Loreto con 1.202. Entre estas 5 regiones se concentra el 85,5% de casos positivos a nivel nacional. De ellos, 4.978 personas contagiadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país, mientras los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial son de 651, un número alto que continúa en alza y que preocupa si es que se tendrán los implementos necesarios para una mayor cantidad de pacientes. Según el gerente general adjunto de la clínica Ricardo Palma, el doctor Sebastián Céspedes, su mencionado centro médico ya no cuenta con camas UCI para recibir nuevos infectados de gravedad. Recordemos que el Ejecutivo autorizó el pago para que las personas vulnerables puedan utilizar las áreas de cuidados intensivos en centros privados de salud, pero estos tampoco cuentan con la suficiente capacidad para la hospitalización de nuevos casos. Similar realidad encontramos en las clínicas Jesús del Norte en Los Olivos, San Pablo en Surco y Sana de San Borja. En las regiones la situación es igual de crítica. Ni en Lambayeque ni en Amazonas, regiones afectadas por el coronavirus, se cuentan con clínicas que brinden hospitalización. El sistema de salud empieza a resquebrajarse en la crisis sanitaria. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 10.405. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en cuarentena y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza, promediando más de 1.000 casos nuevos por día. Tras el alza continua de infectados de COVID-19, el gobierno decidió extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, aunque eso no garantiza que para esa fecha se elimine por completo la presencia del coronavirus en nuestro país. Para evitar seguir propagando el COVID-19, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y no arriesgue su vida. Tras conocerse que 163 comerciantes del mercado de Caquetá en San Martín de Porres están contagiados de COVID-19, se determinó el cierre en su totalidad del centro de abastos.
Se tiene previsto que el mercado se mantenga cerrado entre 7 a 10 días, pero se instalarán mercados itinerantes para que los vecinos del sector no se vean perjudicados. Liz Castillo, subgerente de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres, destacó que durante estos días se realizará el reordenamiento general del mercado. Se hará todo un sistema de desinfección para que haya un control de manejo de aislamiento. Nosotros estamos cerrando todo el conglomerado de Caquetá por 10 días, estamos cerrando todo el lugar, vamos a entrar en un periodo de cuarentena, ¿no?, para la desinfección y el reordenamiento de todo el lugar para que luego se reaperture este conglomerado ordenado para el beneficio obviamente de aquellas personas que acceden aquí al Emporio de Caquetá para la adquisición de su producto de primera necesidad. En cuanto a las personas que dieron positivo a la prueba de descarte del coronavirus, Castillo informó que el personal del MINSA realizará el monitoreo constante para que cumplan el aislamiento domiciliario. Conjunto con el Ministerio de Salud, ayer se les ha llevado a sus domicilios, se va a aislar a estas personas del gobierno. Junto con nosotros vamos a hacer un monitoreo de estas personas, obviamente, y a lo demás le estamos exhortando para que tomen las medidas del caso, mascarillas, guantes, para realizar la desinfección de toda esta zona. Desde tempranas horas, los agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ejército custodiaron el centro de abasto e instalaron una reja metálica para evitar el ingreso de las personas. Solo estará permitida la entrada a los comerciantes para que retiren su mercancía y los residentes de la zona. Se espera que en otros mercados del país se realicen pruebas rápidas a los vendedores para continuar con la detección de los infectados. Y en caso se evidencie un número importante de contagios, no se descartará la idea que también sean cerrados por medida de seguridad. Cabe destacar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se mostró preocupado ante la situación de los mercados y lamentó que los 163 comerciantes del mercado de Caquetá se hayan contagiado. Seguidamente instó a las personas que van a comprar sus productos a tener cuidado. Que si las personas que van a comprar no tienen el cuidado, se van a contagiar. O sea, cuando vayan a comprar papas o lechugas o cualquier producto, se van a llevar de yapa el COVID-19 a su casa. La Policía Nacional informó que 510 cadetes de la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra se encuentran infectados de COVID-19 de un total de 2.070 alumnos muestreados con pruebas rápidas de descarte. Tras la difusión de esta noticia, los padres de familia se apersonaron a los exteriores de la institución para conocer el estado de salud de sus hijos, quienes se preparan para integrar las fuerzas del orden. Según la publicación de la policía, los cadetes contagiados no presentan síntomas y están en buena condición física. Los jóvenes se encuentran aislados del resto de sus compañeros, recibiendo atención médica permanente en caso se complique la enfermedad. Reciben los cuidados recomendados por el Ministerio de Salud en caso de infección asintomática por coronavirus. El comandante general de la policía, Max Iglesias, estuvo presente en la realización de las pruebas rápidas y también verificó la situación de los alumnos infectados. Además, también se comunicó con los padres de familia, quienes no tenían información sobre sus familiares y especulaban con una situación crítica dentro de la escuela de suboficiales. Lo que más cuidamos son justamente nuestra reserva moral, nuestra reserva física. A los hermanos menores les dije de que íbamos a empezar a tomar una prueba, porque habían algunas especulaciones por las redes de que habían cadetes, alumnos que estaban muy enfermos, que no se podían levantar, que no dejaban comunicarse. A veces las redes sociales se esconden a una persona bajo el anonimato para tratar de desestabilizar a una noble institución. Quien también pidió calma es el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Durante la entrega de nuevos implementos para las fuerzas del orden, el integrante del Ejecutivo explicó que se encuentran preocupados y alertas por los contagios de los futuros policías. Garantizó que se aplicarán los protocolos para que la situación no se agrave. El día de ayer, en un muestreo aleatorio de nuestra escuela de oficiales, en el entendido de que las pruebas rápidas son para coberturar a los policías que se encuentran en la línea de acción, en contacto con la ciudadanía, para lo que usted dijo justamente, hacer cumplir el aislamiento social dispuesto por el gobierno. Sin embargo, en un esfuerzo de acuciosidad y de tener mayor amplitud y conocimiento del estado real de nuestro personal, se direccionó este muestreo aleatorio
a la Escuela de Oficiales y Suboficiales en Puente Piedra. Y lo que hemos tenido ha sido un hallazgo, en donde de 850 pruebas, 510 resultaron positivos. Que hay un lema en la policía: entramos juntos y salimos juntos. Obviamente en la parte operacional, sin embargo, es un aliciente que permanentemente está en nuestra mente, y con el cuidado de la sanidad de la policía vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a estar con nuestra gente. Ya el comandante general estuvo desde el primer día. El general director de la escuela trasladó a su despacho. Ya no está en Chorrillos, está en Puente Piedra. Y entre el general director de la escuela y el general director de sanidad se establecerá una estrategia comunicacional permanente que permita hacer acciones de seguimiento, evaluación y de reacción y respuesta inmediata ante la presentación de algún síntoma, porque hasta el momento son asintomáticos. Entonces, estamos actuando desde el primer momento. El titular del Interior también detalló que los cadetes tendrán una mejor comunicación con sus familiares gracias a un nuevo sistema que la policía integrará. Aseguró que existe un compromiso con los alumnos de la institución y que no los dejarán abandonados. Primero, confíen en nosotros. Ustedes nos los entregaron a sus hijos para formarlos como policías. Y para nosotros son la reserva moral y la reserva operacional, que la cuidamos como un cristal. Y aunque ha sucedido esta situación frente a una pandemia en que no la conocemos porque apareció hace 3 meses en el mundo entero, la Policía Nacional va a coberturar los servicios y va a supervisar el desarrollo de este evento. Queda pendiente averiguar cómo los cadetes se contagiaron del COVID-19. Según manifestaron los padres de familia, los futuros policías se encontraban cumpliendo la cuarentena en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales desde el 8 de marzo, justamente para evitar nuevas infecciones. Nadie tenía permiso de salida y las visitas están prohibidas. Preocupa que se pueda generar un nuevo foco infeccioso al interior de otra división de la policía, en donde ya se registran más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. El titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, reveló que hasta la fecha 349 militares de las Fuerzas Armadas del Perú fueron contagiados con el nuevo coronavirus y hasta el momento 5 miembros han fallecido a causa del temible virus. Entre los 5 fallecidos, 4 pertenecen a la Marina de Guerra del Perú, 2 de ellos patrullaban y 2 desarrollaban actividades administrativas, y 1 era del Ejército, quien también se dedicaba a las actividades administrativas, todos mayores de 50 años. En cuanto a los contagiados, consideró que los 349 casos de infectados en los 3 institutos, Ejército, Marina y la Fuerza Aérea del Perú a nivel nacional, es afortunadamente una cifra bastante baja, porque son más de 65.000 miembros. Señaló además que no necesariamente todos los infectados reportados son los que hacen el control, también hay aquellos que se encuentran en labores administrativas. Sostuvo que la gran mayoría de los miembros portadores del COVID-19 se encuentran con estado leve y están cumpliendo el respectivo aislamiento domiciliario. Asimismo, Walter Martos indicó que han recibido 60.000 pruebas rápidas para el diagnóstico. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas usan otros implementos que los ayudan con el diagnóstico del COVID-19. América Latina reaccionó rápidamente ante la pandemia del nuevo coronavirus con cierres de fronteras, cuarentenas obligatorias e incluso toques de queda. Pero 2 meses después de que se registrara el primer caso de COVID-19 en la región, los países tratan de hallar un equilibrio entre estas medidas y la reactivación económica, en busca de una nueva normalidad. Sin embargo, expertos advierten que bajar la guardia sería desastroso. La Organización Panamericana de la Salud compara el escenario actual de la región al de Europa hace 6 semanas y pronostica que el número de casos aumentará. La evaluación que hace la OPS es que los países se han preparado, continúan preparándose y no deben bajar la guardia hasta que no veamos signos de que el brote no solamente que haya llegado a su pico, sino que tengamos varios días con una disminución constante de los casos.
América Latina supera los 10.000 fallecimientos y los 200.000 contagios por coronavirus. Brasil, México y Perú encabezan la lista de decesos. La OPS insiste en que su recomendación es aumentar el número de pruebas para aislar a los portadores asintomáticos, corregir el subregistro de casos y controlar la curva. El organismo destaca el caso de Chile, que ha realizado unos 180.000 test entre su población de 18 millones. Cuba, por su parte, desplegó a sus miles de estudiantes de medicina por todo el país para identificar casa por casa a posibles enfermos. Con una población de 11 millones, la isla ha hecho más de 45.000 pruebas. Nosotros creemos que la pesquisa es la garantía del éxito. Si logramos una pesquisa organizada como la que estamos tratando de realizar en todas las comunidades. Ecuador, cuyas imágenes de cadáveres en las calles de Guayaquil impactaron al mundo, ya optó por disminuir el nivel de alerta para pasar de la fase de aislamiento a la de distanciamiento por zonas de acuerdo al nivel de riesgo. No obstante, el llamado de la OPS sigue siendo a tener paciencia. Esta semana y la próxima van a ser críticas para Latinoamérica y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo importante es que Latinoamérica todavía se mantenga muy vigilante con eso de relajar las medidas. Yo creo que esperar un poquito no cuesta nada. Al contrario, va a beneficiar para salvar vidas. Una encuesta reciente de la firma Find Research a más de 2.000 médicos que están combatiendo al coronavirus en la región arrojó que el 76% cree que sus países están poco o nada preparados ante la pandemia. Además, buena parte del subcontinente debe superar la prueba del invierno austral antes de volver a la ansiada nueva normalidad. Médicos y enfermeras del Hospital de Kennedy, uno de los más grandes de Bogotá, exigieron al gobierno garantías laborales y elementos de protección adecuados para enfrentar la pandemia del coronavirus, como mascarillas N95, batas de bioseguridad, gorros y polainas, al igual que trajes quirúrgicos. Durante la protesta que congregó a cerca de medio centenar de trabajadores de la salud, se denunció que 2 profesionales del Hospital de Kennedy se contagiaron de COVID-19 y que uno de ellos, el doctor Gustavo Meneses, está en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Nueva de Bogotá con pronóstico reservado. A comienzos de este mes murieron de COVID-19 2 médicos en Bogotá y otros 2 en Cali, y según datos del Ministerio de Salud, en el país se han contagiado 417 trabajadores de ese sector, incluidos personal sanitario y administrativo. Protestas similares han ocurrido en varios hospitales de Colombia, en donde además de pedir mejores condiciones laborales y de bioseguridad, el personal sanitario ha rechazado la discriminación de que son objeto por parte de personas que creen que pueden contagiarlos. La discriminación va desde insultos o impedimentos de entrar a un supermercado hasta amenazas de muerte a médicos y enfermeras para que se muden de sus lugares de residencia o no vuelvan mientras dure la pandemia. En toda Colombia son 6.207 personas contagiadas, de las cuales 278 fallecieron y 1.411 se han recuperado. La pandemia de coronavirus representó una oportunidad para muchos médicos, terapeutas y enfermeros que se encontraban desempleados en Ecuador. El Ministerio de Salud contrató de urgencia a 1.284 profesionales en diferentes especialidades. Para algunos, incluso fue la oportunidad de acceder a su primer empleo tras concluir su servicio obligatorio en áreas rurales, aunque a un alto precio. Pues sí, es mucho más difícil enfrentar al desempleo que al propio virus, porque a veces por falta de experiencia no te quieren contratar. Quienes estaban desempleados se encuentran un problema adicional en medio de la crisis sanitaria. Según la ley, un ecuatoriano que se reactive laboralmente debe esperar 3 meses para volver a tener acceso a atención de salud. Si cayeran enfermos, no tendrían derecho a la atención. Además, todos los contratos son temporales. Cuando uno entra por primera vez a trabajar, a laborar, y especialmente con casos de esta enfermedad que es altamente contagiosa, uno va con miedo. Entonces, yo pienso que sería algo injusto que después de los 3 meses nos digan, bueno, hasta aquí nomás. Un grupo de ellos está alojado en el Corona Real, un hotel de 4 estrellas de Guayaquil, habilitado como albergue para quienes están en la primera línea de combate por la salud. En medio de una protección extrema, buscan mantener a salvo a familiares, colegas y amigos de un posible contagio. Todos estamos conviviendo, cada cual en su habitación, con las restricciones, obviamente, ¿no? De evitar contacto con las personas afuera, no recibimos visitas y nos estamos aislando nosotros mismos, ¿no?
Nos llega la comida, de aquí la comida nosotros la subimos a nuestra habitación y prácticamente pasamos allí. Según el gobierno, al menos 555 trabajadores de la salud han contraído la COVID-19 y 10 murieron. Pero los gremios creen que las cifras son más elevadas. La pandemia en Ecuador se acerca a los 25.000 contagios, con más de 870 muertos confirmados y otros 1.200 bajo sospecha. La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentra un 65% de los casos, incluidos 433 fallecidos confirmados. La policía de Nueva York descubrió este miércoles 2 camionetas con un centenar de cuerpos amontonados y en estado de descomposición. Los vehículos que no contaban con refrigeración se encontraban a las puertas de una funeraria al sur de Brooklyn. Fue el olor lo que alertó a los vecinos, que aseguran que el trasiego de cadáveres desde los vehículos sin acondicionar llevaba ocurriendo desde hace semanas. Un suceso abominable para el alcalde de Nueva York, que insistió en que se trata de un caso aislado y que las funerarias de la ciudad están haciendo un trabajo encomiable. Y es que con 20.000 fallecidos por encima de lo habitual, las funerarias de Nueva York afrontan estos días un número de muertos por la COVID-19 con una burocracia jamás pensada para una tragedia de esta dimensión. Caen las cifras de contagios y se disparan las reservas de tiquetes aéreos. En Beijing se había impuesto un aislamiento obligatorio de 14 días para todos los recién llegados, una medida que se levantó para los viajeros provenientes de zonas de bajo riesgo dentro del país. Estoy un poco preocupado, pero todos tienen que seguir tomando precauciones. Aun si la respuesta a la emergencia ha bajado, esto no significa que todo se puede reabrir plenamente. Deberíamos protegernos a nosotros mismos, así sea simplemente usando máscaras. El gobierno chino anunció que el miércoles registró 4 casos nuevos, todos importados, y ninguna muerte por el virus. En Corea del Sur las cifras fueron similares. En la capital se empieza a celebrar el cumpleaños de Buda y por lo multitudinario del evento muchos no pudieron cuidar el distanciamiento social. El país reportó solo una muerte en las últimas 24 horas. 4 nuevos pacientes fueron confirmados hoy que se identificaron durante el proceso de cuarentena en el aeropuerto y no hay casos domésticos. En Hong Kong, donde por tercer día consecutivo no hubo nuevos contagios, inició el tradicional festival de Sheng Shao Bun, una tradición taoísta para alejar los desastres y orar por la paz. Si bien el evento canceló algunas de sus actividades, animó a muchos a salir a las calles. Mientras muchos países relajan las medidas frente a la COVID-19 o se disponen a ello, el coronavirus sigue dejando cifras alarmantes, con casi 3,1 millones de casos en el mundo y más de 217.000 muertes, además de caídas pronunciadas de la economía y altas tasas de desempleo. De acuerdo con la OMS, las mayores curvas ascendentes de casos corresponden a Brasil y a Turquía. A nivel mundial, a la cabeza de los casos está Europa, con 1,43 millones, seguida ya muy de cerca por América, con 1,25 millones. Y es que de los 6 países más afectados en el mundo por la pandemia, con Estados Unidos a la cabeza, 5 son europeos: España, Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania. 21 de 44 países europeos están relajando el aislamiento social. Ante ello, la OMS pide seguir alerta y estar dispuestos a tomar otras medidas si es necesario. Desde la organización señalan que, aunque hay una estabilización en la parte occidental, la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este, como en Rusia, Ucrania o Bielorrusia.